De la antesala a la sesión del Pleno del Congreso que ha sido citado para sesionar esta mañana a partir de las 9 de la mañana. Uno de los temas que figura en la agenda, una propuesta planteada por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Se trata del proyecto que propone reconocer y otorgar el título de héroes nacionales a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participaron en el operativo Libertad. De inmediato vamos a comunicarnos, a enlazarnos con nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos y quien nos tiene mayor información. Adelante contigo, Carlos. Gracias, Rocío, y buenos días a toda nuestra teleaudiencia. Efectivamente, nos encontramos en el hall de los Pasos Perdidos, donde vamos a conversar con el congresista Norman Lewis. Congresistas, importantes proyectos de ley se van a debatir hoy en el Pleno del Congreso. Entre ellos está de segunda votación la Ley de Demarcación y Organización Territorial de la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. ¿Se votará hoy día? Esperemos que sí. Realmente este tema ya tiene desde la legislatura anterior, si no me equivoco ha sido octubre, noviembre del año 2011, y ya tiene primera votación aprobatoria y básicamente se entrampó por una corrección en el tema del limítrofe, que ese es el problema de fondo, el tema limítrofe entre San Martín y la región Loreto, la provincia de Alto Amazonas, que ha venido desarrollándose a través de grupos de trabajo técnico, firma de actas y acuerdos de partes entre las dos regiones, llegándose a una solución que ya debería estar en el tapete para el día de hoy, ratificar en esta segunda votación esa aprobación de la delimitación territorial que le va a dar tranquilidad obviamente a los gobiernos regionales para desarrollar trabajos, proyectos en el ámbito que le corresponde a cada uno. Esperemos que así sea, porque creo que la tranquilidad entre los peruanos, porque somos peruanos todos, y estas rivalidades que surgen de la limitación entre las regiones debe quedar de lado, ¿no? Y esperemos que así sea el día de hoy. Otro proyecto importante que se va a debatir es de la Comisión de Defensa, que pide declarar héroes a todos los efectivos policiales que participaron en la Operación Libertad. ¿Esto debe ser votado de forma inmediata o debe haber un amplio debate? Yo creo que debe revisarse, discutirse, porque la terminología, la designación, el momento de un héroe, yo creo que conlleva algo muy profundo, significativo, representativo digamos, para el país, de lo que significan sus miembros de las Fuerzas Armadas y otras personas que hagan un acto heroico que debe ser reconocido. Pero creo que primero deberíamos pasar por un análisis y digamos, revisión de todo este proceso que ha sido esa Operación Libertad, los resultados, todos los entredichos que hay para pasar, digamos, a justificar y a reconocer a quien tenga que reconocerse como un verdadero héroe y justificarlo a través de un acuerdo de Congreso con el nombramiento correspondiente. Sobre este tema, los familiares de muchos efectivos policiales que participaron en esta operación han venido al Congreso a reclamar esta figura de héroes, ¿no? Yo creo que es el sentimiento de cada familiar que lo entendemos, y creo que de repente estaría yo en la misma situación si me pasara lo mismo. Pero creo que en la responsabilidad de tomar una decisión y un acuerdo aquí en el Pleno del Congreso significa pasar por una revisión, una información consistente, completa de todo este tema, de tal manera que no nos excedamos ni nos apuremos en algo que digamos, de repente nos lleva después a corregir. Es el derecho de todos, el sentimiento, y lo respetamos profundamente y reconocemos la acción de cada uno, pero creo que una decisión de este tipo y la responsabilidad de quienes la tomamos pasa por la pausa adecuada para que la decisión sea la correcta. Le agradecemos al congresista Norman Lewis por las declaraciones brindadas al canal del Congreso de la República, y nosotros vamos a volver con la mesa de conducción con nuestra compañera Rocío Martínez. Gracias, Carlos. Efectivamente, temas muy importantes que serán puestos esta mañana en la agenda del Pleno del Congreso para su debate y posterior votación. Pero también hay otros temas, como el planteado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Es un proyecto de ley que autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para la provisión
en los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de los programas presupuestales. Asimismo, se dicta otras medidas. También se ha planteado una propuesta que será puesta en debate en la sesión del Pleno. Se trata de la planteada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Es un proyecto de ley que propone establecer el derecho de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija. Bien, entonces nos encontramos a la espera del inicio de la sesión del Pleno convocado para hoy. Hay varios temas en la agenda. Hay que destacar que figuran en la misma 2 proyectos de dictámenes. Asimismo, hay 18 insistencias, 19 allanamientos. En cuanto a mociones de orden del día, figuran 20 interpelaciones. Además, conformaciones de comisiones investigadoras y solicitudes de facultades de comisión investigadora. Además, tenemos también 22 proyectos de ley pendientes de segunda votación y 23 informes finales de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esta es entonces la agenda que tenemos prevista a desarrollar esta mañana por parte del Pleno del Congreso, que ha sido convocado para sesionar a partir de las 9 de la mañana. Hay que mencionar que la Comisión de Justicia ha planteado al Pleno el proyecto de ley 1003, por el cual se propone declarar el 23 de septiembre de cada año como Día Nacional contra la Trata de Personas. Asimismo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha planteado una propuesta. Se trata de la autógrafa observada por el presidente de la República, que propone sancionar la realización de llamadas malintencionadas a las centrales telefónicas de emergencias y urgencias. Por su parte, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas ha planteado el proyecto de resolución legislativa 1402, por el cual se autoriza el ingreso del personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades, operaciones de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a septiembre de 2012. Se trata de una iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. De inmediato vamos a enlazarnos con nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Adelante contigo, Carlos. Gracias, Rocío, y en esta oportunidad vamos a conversar con la congresista Luz Salgado. Congresista Luz Salgado, antes de entrar a temas de actualidad, una recargada agenda entre las cuales se encuentran declarar héroes a los policías que participaron en la Operación Libertad. ¿Esto debe ser el primer punto que se deba ver o debe haber un amplio debate? Yo creo que tiene que haber un amplio debate, ya que en el periodo pasado en la Comisión de Defensa hubo un grupo de trabajo presidido por el general Mora, en el cual se proponía una serie de alternativas para realzar el trabajo de nuestros soldados y de nuestros policías, porque tampoco podemos declarar héroes a todos los que van a fallecer o han fallecido lamentablemente en esta guerra contra el terrorismo. Lógicamente que merecen nuestro reconocimiento y todas las indemnizaciones que deben de tener, pero héroes pues no, héroes somos todos los peruanos por subsistir a esta terrible lacra que ya debería haber sido aniquilada con fuerza y con decisión política. En este tema, el Ministerio de Economía y Finanzas ya debe comenzar a incrementar los sueldos a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas y equipar bien a estas instituciones. Definitivamente, eso es lo principal y hemos dado la ampliación presupuestaria inclusive para ese tema. Y no debemos permitir que sigan muriendo más soldados ni más policías. Y para eso necesitamos darles de toda la logística, de todo el equipamiento. Y bueno, nosotros hemos escuchado que van a proceder a hacer las compras con la transparencia que también se necesita, porque que no se aproveche. Con la calidad de los equipos. Con la calidad y lo que se necesita. No es posible que tengan armamento pues que está obsoleto, los proyectiles que no son para el armamento. Usted investigó, usted tuvo una comisión investigadora del tema de los chalecos. Yo investigué el tema de los chalecos y lo que comprobamos es que mientras no tenga la placa cerámica no sirve para lo que fue comprado, o sea, para los puestos de vigilancia, porque esos chalecos son tan pesados que no los pueden cargar los comandos o los que van a ir de a pie. Eso es para gente que está en auto, eso es para gente que está en helicóptero o para los puestos de vigilancia, pero tampoco sirven si es que va el chaleco solamente con Kevlar, porque
estos sediciosos, terroristas, narcotraficantes utilizan armamento sofisticado y su proyectil necesita cubrirse con chalecos con placa cerámica. Una última pregunta, congresistas. El Premier ha señalado que el tema Conga ya ha pasado a un segundo plano. Gravísimo para nuestro país. Gravísimo porque no haber sabido enfrentar las cosas con verdadera decisión también ahí, por no haber puesto las cosas en orden desde un principio y por tener autoridades, que Cajamarca lo sepa, por tener autoridades vinculadas con ideologías de ultraizquierda. Lo que se va a hacer es paralizar proyectos que son de beneficio para todos los peruanos, porque la minería, Perú es un país minero, que sepan todos que tenemos minerales de los cuales viven los demás países que saben hacer una minería ordenada y moderna. Pero con esta acción, congresista, se quiere asegurar el tema del agua, porque es lo que reclama la población cajamarquina. Pero es que es falso, pues, porque esas lagunas no eran las que daban el agua potable para Cajamarca. Y lo que Cajamarca ha tenido que hacer hace rato es una buena planta de tratamiento que tenía el dinero suficiente con los dineros del canon y que se lo han gastado no sé en qué, o simplemente son ineficientes para gastar su propio presupuesto. Pero esta solicitud nace también de la empresa que iba a hacer este proyecto, que también quiere asegurar este recurso para evitar, digamos, más conflictos con la población. Sí, pero es que, bueno, está asumiendo su parte de culpa porque la empresa tampoco ha sabido tener una mejor relación con la población, no ha sabido hacer los trabajos sociales que tendría que haber hecho en su momento. Y lamentable, pues, porque por responsabilidad de una sola empresa, por responsabilidad de un solo presidente regional y de gente que se ha dejado llevar por una información falsa, ahora quedan paralizados todos los proyectos mineros, no solamente Conga. Cualquier inversionista que quiera venir al país va a pensarlo más de 3 veces. Y donde no hay condiciones, ¿a dónde se van? A Chile, pues, no seamos tontos. Agradecemos a la congresista Luz Salgado por las declaraciones dadas al canal del Congreso de la República y nosotros regresamos a la mesa de conducción con nuestra compañera Rocío Martínez. Gracias, Carlos, por la información en exclusiva que nos traes desde el hall de los Pasos Perdidos. Hay que mencionar que las propuestas que ha señalado nuestro compañero Carlos Aponte, entre ellas la de declarar héroe nacional a los que participaron en la Operación Libertad, figura entre los principales temas que serán puestos en debate y luego votados por parte de la representación nacional en la sesión que empezará en algunos minutos. Hay que señalar también que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha planteado un proyecto de ley que establece medidas en materia de gasto público. Se trata de una propuesta planteada con carácter de urgencia por parte del Poder Ejecutivo. A continuación vamos a enlazarnos con nuestra compañera Cecilia Malpartida, que se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Adelante contigo, Cecilia. ¿Cómo está, Rocío? Sí, aquí nos encontramos en la galería del hemiciclo principal, donde en breves momentos se va a desarrollar la sesión del Pleno del Congreso. Y ahora nos encontramos con el parlamentario José León, del Grupo Parlamentario Perú Posible. Congresista, buenas tardes. Primero, felicitarle por la designación como presidente especial de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál es el plan de trabajo que va a realizar? Sí, bueno, mire, buenos días. Sí, el día de ayer he asumido esta responsabilidad. He venido como titular en este grupo de trabajo. Es una comisión especial y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es de veras que trabajen todos los agentes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Yo quisiera darle una orientación más pragmática. No puede dictaminar esta comisión, por lo tanto creo que el trabajo tiene que estar ahí. No están funcionando los comités de seguridad ciudadana de los distritos, de las provincias, de la propia región. La policía hay que fiscalizarla, hay que hacerla más profesional. Está venido a menos su trabajo, un poco con la moral bajo los policías. El Poder Judicial igualmente hay que convocarlo a que haga su trabajo con el criterio de conciencia. El Ministerio Público y el sistema penitenciario, que es el que realmente está contaminando a la sociedad, porque en las cárceles hay un foco muy grave, infeccioso, de ahí salen los asaltos, se planifican las extorsiones, y etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que juntemos a todos los agentes y que desde el Congreso los reimpulsemos, porque a decir verdad nos está ganando por ahora la delincuencia.
Bien, congresista, bueno, acaba de iniciar la sesión del Pleno y tenemos otros temas importantes como es el incentivar el gasto y mejorar el gasto público que está enviado por el Poder Ejecutivo y uno de los importantes que usted, el representante por la libertad, es el Ministerio de Educación otorgarle a presupuesto al Instituto Peruano de Deporte para mejorar y apoyar a nuestros deportistas para que participaran en los Juegos Bolivarianos 2013. Así es, el próximo año, en octubre y noviembre, tendremos este honor de ser sede de los bolivarianos y las 3 sedes, tanto La Libertad, Chiclayo y Lima, tienen que prepararse porque hay que exponer al Perú como un gran país. Estamos vendiendo país y necesitamos invertir. Bien, congresista, muchísimas gracias, agradecemos por su presencia. Bien, de ese momento se desarrolla la sesión del Pleno. Veamos. El quórum reglamentario, se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 9 de agosto del 2012. Si ningún congresista formula observación, se dará por aprobada. El acta ha sido aprobada. Tiene la palabra el congresista Espadaro, quien la solicitó previamente. Bien, gracias, presidente. Muy buenos días a usted y a todos mis colegas congresistas. Presidente, en las últimas 2 semanas, en mi despacho hemos tenido que firmar cerca de 20 solicitudes reiterativas de pedidos de información a los diferentes ministerios, presidente. Y yo quisiera hacerle una invocación para que a través de la mesa directiva pueda usted enviarle un documento al Ejecutivo para solicitar la priorización de los pedidos de información que solicitamos cada uno de los señores congresistas. No puede ser, presidente, que se demoren más allá del plazo establecido y que tengamos que seguir reiterándole no solamente las veces que le enviamos a usted, sino que tenemos que seguir reiterando porque no nos hace caso en los pedidos de información el Ejecutivo. Así como nosotros priorizamos la documentación y los proyectos de ley que nos envía el Ejecutivo, presidente, en la agenda parlamentaria, esperamos también que en la agenda del Ejecutivo prioricen las necesidades que nosotros solicitamos, porque esos pedidos de información, presidente, son en virtud al trabajo de fiscalización que nosotros realizamos a diario, presidente, y le invoco nuevamente a que a través de la mesa directiva soliciten como prioridad los pedidos de información de los señores congresistas. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Espadaro, compartiendo su opinión, y creo que es el sentir de muchos señores parlamentarios que vemos un exceso en el tiempo que se toma el Ejecutivo para dar respuesta. El oficial mayor que tome nota para que la presidencia remita una comunicación al Premier en representación del Poder Ejecutivo para mostrando el malestar y la preocupación del Congreso en esta lentitud que muestra el Ejecutivo, para que no se confunda con poca transparencia en el manejo de la información. Pidió la palabra el congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el día de hoy ha salido una información en Perú 21 con relación a un asesor legal dentro del Ministerio del Interior que tendría antecedentes por terrorismo. Y esto hay que invocar, señor presidente, al Ejecutivo a efectos de que se pueda hacer una información básica a todas las personas que están en el aparato estatal para poder identificar a estas personas que se están infiltrando en el aparato estatal y que desde ahí indudablemente vienen generando los espacios que el terrorismo desea. Este es un tema peligroso y delicado para el país, presidente, teniendo en consideración que también hay otros sectores, como por ejemplo educación, como por ejemplo salud, que ya es conocido que estas personas han ingresado al aparato estatal y que desde ahí indudablemente generan los temas de desestabilización de nuestra democracia. Esto es un tema delicado, presidente. Lo importante también es la reacción rápida del ministro, que lo ha separado de asesoría en la Dirección General de Gobierno Interior, pero que indudablemente, como esta persona, seguramente deben haber otros. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra el congresista Rosas, seguidamente el congresista Velázquez y el congresista Portugal. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Tal como manifestó también mi colega, el congresista Espadaro,
De igual manera, yo quiero expresar también una preocupación. Los congresistas estamos para representar a la población, para fiscalizar y cumplir así nuestro trabajo en bien de todos los peruanos. Sin embargo, no solo los ministros o ministerios demoran en responder o simplemente no dan informes, sino otras organizaciones, organismos o entidades, como por ejemplo, municipalidades. Se pide informe, información y ¿sabe qué responden? Datos genéricos que están en la página web. Eso es una burla, señor presidente, a los que representamos a la población nacional. La Asamblea Nacional de Rectores trabaja lentamente y tantos profesionales que esperan una respuesta concreta para que puedan ejercer su profesión en bien del desarrollo del país. ¿Saben qué? Hasta ahora no encuentran respuestas a sus gestiones. Señor presidente, yo diría por su intermedio que el Congreso, por supuesto, tiene que seguir trabajando en favor de todos los peruanos para el desarrollo del país y que se llame la atención, que se cursen los documentos respectivos para que los ministros, alcaldes, presidentes regionales, Asamblea Nacional de Rectores y otras organizaciones puedan responder inmediatamente a la solicitud de un parlamentario, puesto que tiene que ver con peruanos que van a contribuir y trabajar en bien del desarrollo del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Congresista Velázquez. A raíz de las preocupaciones que están expresando algunos señores congresistas, con el mayor respeto le quiero pedir a los voceros del oficialismo, tanto de Gana Perú como de su aliado incondicional, Alianza Parlamentaria, que tiene que haber mucha prudencia. He podido leer en un medio del día de hoy de la poca capacidad de tolerancia cuestionando algunas interpelaciones. Interpela a un ministro y un vocero dice, nos está quitando el tiempo al Parlamento para legislar. Otros dice, está generando inestabilidad política. El movilizar una herramienta que la Constitución le franquea a las minorías. Cuando hay una minoría que se niega a investigar. Terroristas en el Ministerio de Educación dictando clases en aulas. Ahora terroristas en el Ministerio del Interior, de asesores y nadie se da cuenta. Los negociados que se están denunciando. La falta de información. Cuando se trata justamente de adquisiciones, como por ejemplo las compras de los aviones KT-1, hace 50 días que no nos entregan información. Entonces, ¿qué? ¿Debemos quedarnos callados? ¿Debemos dejar que las cosas pasen así? Y quiero decirlo con la autoridad, y que lo pueden ver en el registro, señor presidente, que cuando se ha formado la mega comisión, nosotros hemos votado a favor de que se investigue. Lo que hemos hecho es defendernos de las supuestas conclusiones, porque todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero que porque se reaviva una investigación contra un ministro de Vivienda, que por algunas razones algunos señores congresistas, luego de haber firmado, han retirado su firma, y eso también se debería conocer. Ahora resulta que plantear una interpelación es quitarle el tiempo al Parlamento, es generar inestabilidad. Y quiero decir algo más, señor presidente. La verdad, yo veo con mucha preocupación, por ejemplo, si se hubiera encontrado beneficiarios en el programa Juntos, en el gobierno pasado ya hubiera habido una comisión investigadora. Ahora resulta que cuando se denuncia un hecho gravísimo, grave, que la investigación lo dirá porque no quiero saltar a conclusiones, se trata de impedir en la comisión respectiva la investigación y se forma una especie de comisión de monitoreo que no tiene nada que ver. Para eso se creó la Comisión de Inclusión Social, se creó para eso, señor presidente. Y yo he abandonado esa comisión porque justamente la Comisión de Inclusión Social tenía que ver con los programas sociales, las filtraciones, su fiscalización, supervisión, sus efectos que pueda tener. Pero yo solamente le quiero pedir a la representación nacional, señor presidente, tolerancia, prudencia, máxime cuando se oponen a que se investiguen las cosas. El año que ha pasado ha sido el año más nefasto de los últimos 10 años, nada de control político. Y creo que el país y los peruanos están cansados que aprobemos leyes que lejos de ser una solución a sus problemas son un obstáculo a sus problemas. Entonces, lo que el país sí se afecta es cuando ve estos hechos de escándalos, de gente que recibe un beneficio del Estado que no le corresponde y que debe merecer la investigación del Parlamento. Yo quería hacer esa reflexión con el mayor respeto que me inspiran los voceros de las bancadas oficialistas. Pero la interpelación es una herramienta constitucional, no de las mayorías, sino de las mayorías. ¿Para qué? Por ejemplo,
No solamente el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra se queja de que un ministro no le responde una información, sino que debe el Congreso, los congresos modernos hoy día hacen más control político y más fiscalización. En Alemania el Congreso hace una agenda de no más de 10 leyes al año, pero el 90% del Parlamento está embarcado en control político y fiscalización. ¿Por qué? Porque al país le afectan los actos de corrupción. Y eso nosotros tenemos que interpretarlo y no podemos voltear la cara, estar poniendo en debate leyes que a veces no le generan ningún beneficio al país y abandonando temas que son de exclusiva y de enorme responsabilidad para la representación parlamentaria, hacer control político y hacer fiscalización. Y ese es un derecho que tenemos las minorías y no tenemos por qué, señor presidente, irritarnos o evidenciar de que esto genere inestabilidad o que le puede quitar tiempo al Parlamento. Si viene un ministro interpelado, la mesa tiene el derecho de hacerlo pues el sábado, el domingo, un día que no se reúne el Pleno. Pero lo que no se puede abandonar, señor presidente, es el derecho que tenemos las minorías a hacer control político y a hacer fiscalización. Si la mayoría no lo quieren hacer, tendrán que responder a su electorado en su momento y en su oportunidad. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Exhorto a la representación nacional a hacer gala de su capacidad de síntesis. Tenemos una larga lista de oradores y tenemos también una larga agenda que, por las razones propias del inicio de la legislatura, viene estando atrasada. Tiene la palabra el congresista Mesías. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, muy buenos días. Aprovecho la oportunidad, señor congresista y presidente del Congreso, para recordar a la representación nacional que en el último pleno que hubo la legislatura pasada en el mes de junio, exactamente el 14 de junio, si no me equivoco, se llegó a aprobar aquí por unanimidad la formación de la comisión para ver el tema relacionado con el proyecto Conga. De manera, creo yo, multidisciplinaria o multipartidaria, se aprobó esta moción. Pero sin embargo, como ya nos ganó el tiempo, no tuvimos el tiempo o la oportunidad para ver el tema de quiénes serían los que conformarían esa comisión. Por lo tanto, señor presidente, yo invoco a la representación nacional que combinemos con esta tarea para ya conformar definitivamente esa comisión de trabajo para ver el proyecto Conga en Cajamarca, porque como le reitero, el Congreso no puede estar libre, no puede estar ausente de esta problemática que está pasando en nuestro país. Por otro lado, señor presidente, muchos dirán, ¿y por qué pedir esto? Si ahora en los medios de comunicación ya se viene anunciando de que el proyecto Conga sería suspendido. Mentira, señor presidente, el proyecto Conga no va a ser suspendido. El proyecto Conga sigue en su proceso natural, en las fases naturales, como lo han concebido y como lo han planificado y como lo han pensado. Los reservorios que en estos momentos están construyendo son parte del proyecto, señor presidente. ¿Saben por qué? Porque las aguas para ellos les constituyen un obstáculo, porque el oro está en el seno de las lagunas y por lo tanto hay tanta agua en las lagunas que no son pequeñas lagunas como se pretende decir que son. Por lo tanto, esa agua tienen que llevarlos a un sitio. Y ese sitio definitivamente son los reservorios que pretenden construir. Por lo tanto, señor presidente, y a la representación nacional yo les invoco de que no caigamos en el juego de las palabras que se dan muchas veces a través de los medios de comunicación. Y le reitero, señor presidente, que culminemos con la tarea de conformar esta comisión que en el último pleno de la legislatura anterior se aprobó por unanimidad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mesías. Como usted sabe, en la orden del día no está esta moción y será tarea de su vocero para que pueda coordinar con los otros voceros la designación de los miembros de esa comisión. Tiene la palabra la congresista Salgado. Presidente, buenos días a los colegas. Aprovechando esta hora para llamar la atención sobre 3 puntos que me parecen importantes. Primero, que las interpelaciones sirven muchas veces para que los ministros puedan explicar ampliamente a todo el Pleno y no solamente a la comisión
los diferentes puntos que hubieran quedado en duda en un debate o esclarecer algunos puntos controversiales. Y algunos ministros bien entendidos lo consideran inclusive una posibilidad de poder explayarse mucho mejor en sus planteamientos cuando son firmes, son concretos y son en beneficio del país. Así que no hay que tenerle miedo a las interpelaciones. Lo segundo, señor, que me preocupa muchísimo que se haya paralizado el tema de Conga, porque me hace recordar a las épocas en que el gas que teníamos nosotros en Cusco fue paralizado políticamente y durmió más de 20 años. 20 años en que otros países nos aventajaron para poder tener mejores condiciones de venta, mejores condiciones de inversión. Es cierto que debemos exigir nosotros a la empresa minera mayor responsabilidad, pero señor, esto es un pésimo precedente que se ha dejado llevar por una mala información de malos dirigentes, de malas autoridades escogidas, lamentablemente por poblaciones que no analizan bien en manos de quién ponen el futuro del país. Y este es uno de los grandes defectos de la descentralización, de la regionalización, señor. De la regionalización, diría, y que lamentablemente tienen responsabilidad aquellos partidos políticos que aprobaron una regionalización, señor. Yo le agradecería que ponga orden, esto parece un mercado. Señores parlamentarios, más respeto a la congresista que está haciendo uso de la palabra. Si tienen temas relevantes que conversar, háganlo fuera del hemiciclo. Puede continuar con esto, Salgado. Sí, señor. Me pide una interrupción el congresista Mesía. Tiene la palabra, congresista Mesías. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luz. Solamente para precisar, congresista Salgado, que el proyecto Conga no ha sido suspendido y que son juegos de palabras que se viene dando a través de los medios de comunicación. Lo que han planteado es que el proyecto siga la construcción de los reservorios. Y si nosotros conocemos el proyecto en su realidad, en su real dimensión, es que la primera etapa del proyecto era construir los reservorios para que el año 2014 aproximadamente ya entre en operación el proyecto. Y en estos momentos, en lo que significa Minas Conga, se están construyendo los reservorios. Por lo tanto, el proyecto no se ha suspendido y eso es algo que yo vengo reclamando, que se diga la verdad, porque no se ha suspendido el proyecto Conga, congresista Salgado. Puede continuar, congresista Salgado. En buena hora, presidente, si es cierto, porque lo grave sería retroceder a esas épocas en que nosotros hemos dejado que otros países nos aventajen con sus inversiones por simples y falsas posiciones demagógicas. Aquí la población tiene que saber que la minería responsable es buena para el país porque nos permite combatir pobreza, señor, y que hay que exigirle a las empresas mineras, y eso depende de un Estado fuerte, señor. Nosotros impusimos el PAMA en los 90 y por primera vez las empresas mineras eran fiscalizadas para conservar el medio ambiente y preservar el agua. Eso es lo que se tiene que hacer, pero no ser debilones, señor, debiluchos frente a líderes que no han sido ni siquiera en algunos casos elegidos para nada. Y lo último, señor, advertir. Es terrible. Por favor, un poquito de silencio. Si no quieren escuchar, yo no los obligo a escucharme, pero por favor que permitan hablar. Yo creo que hay mucho desorden, señor, en el Parlamento. Antes se ponía la chicharra bien fuerte para que sepan que nos está molestando el ruido. Ahora no lo hacen. Simplemente para advertir, señor, que frente a los graves conflictos que hay, hay que advertir que no propicien uno más. Los trabajadores del sindicato del Banco de la Nación están pidiendo diálogo con sus autoridades y las autoridades no les dan la oportunidad. ¿Qué va a pasar? El día lunes entran también a un paro nacional todos los trabajadores del Banco de la Nación. ¿Y por qué? Porque simplemente hoy, que deberían estarse sentando a escucharse o a dialogar, como dicen el gabinete del diálogo, no lo hacen.
Háganlo pues, para no tener otro conflicto que se agudice más en las próximas semanas. Ellos quieren, aquí están advirtiendo, queremos dialogar. Siéntense a dialogar, señor, y no permitamos que los trabajadores del Banco de la Nación, que cumplen también una labor muy importante a nivel nacional, ingresen a un paro nacional. Eso es todo, señor. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra el congresista Gamarra. Seguidamente, el congresista Castañaduy. Gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenos días a toda la representación nacional. Señor presidente, me solicita una interrupción el congresista Martín Rivas. Adelante, congresista Rivas. Gracias, presidente. Ciertamente, este pedido de información que se hace muchas veces a ciertas autoridades locales, regionales, como a diversos ministerios, es un problema que no solamente acarrea esta gestión, sino que ya se ha venido en gestiones anteriores. Y esto lo digo porque esto ocurría en la gestión anterior. Personalmente presenté un proyecto para una modificatoria de reglamento en el extremo de que se establezca bajo responsabilidad aquel pedido de información que hiciera un congresista y fuera de una u otra manera desacatado por aquellas autoridades. Se modificó el reglamento en ese sentido, se estableció bajo responsabilidad. Nuevamente he presentado un proyecto en el que no solamente se establezca bajo responsabilidad, sino que se remitan copias al representante del Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Eso lo hemos hecho, honorable congresista Javier Velázquez, personalmente lo he hecho. Está en la Comisión de Constitución y espero sea discutido y sea debatido, porque la incomodidad no solamente existe en el oficialismo, perdón, en la oposición cuando piden ustedes una información referente a distintos ministerios. También cuando nosotros pedimos a diversas autoridades que tienen que ver con la gestión municipal. No lo hacen, no responden. Y yo creo que no solamente implica la modificatoria del reglamento, también hay una situación que se ha venido generando año tras año, y es que se suma un desprestigio constante y reiterativo al Parlamento de la República. Parece que también hemos heredado esa parte, por lo que también estoy solicitando una modificación al Código de Ética y estoy solicitando también al protocolo para que se haga un nuevo reglamento en este extremo, porque si nosotros no iniciamos esta gestión, Puede continuar, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Bueno, hace algunos momentos, aparentemente, se ha tratado de incidir en que la bancada nacionalista de alguna manera estaría señalando que las interpelaciones estarían siendo de repente mal encaminadas o de repente que de alguna manera la bancada nacionalista estaría tratando de obstaculizarlas. Todos sabemos, señor presidente, que las interpelaciones y los pedidos de investigación son derechos de cada uno de los congresistas. Y la representación nacional sabe que basta con el 15% de las firmas de cada uno de los congresistas para presentar una interpelación. Señor presidente, esto nos dice que en cualquier momento se puede tener las firmas y pedir la interpelación, y creo que la representación nacional y especialmente la bancada no va a estar en contra de un derecho establecido en la Constitución. Sin embargo, señor presidente, queremos llamar la atención y de la manera más cordial también decir a algunos sectores de la oposición que las interpelaciones no deben ser mal utilizadas porque van generando una mala imagen a este Congreso de la República. Las interpelaciones tienen que ser herramientas efectivas que permitan el esclarecimiento de hechos,
Pero cuando vemos una interpelación a una ministra por el simple hecho de presentar un proyecto de ley, lamentablemente estamos dando una mala señal a toda la opinión pública, señor presidente. Adicionalmente, señor presidente, la bancada nacionalista me pide una interrupción, señor presidente, me pide una interrupción la congresista Luz. Muy bien, tiene la interrupción, congresista Salgado. Gracias, colega Gamarra, gracias, presidente. No, yo creo que está equivocado, porque las interpelaciones, que es nuestro derecho de las minorías, estimado colega, permiten esclarecer algunos puntos que inclusive la población no ha entendido bien. Si los políticos estamos en duda, si los políticos estamos todavía no convencidos de un determinado tema, la interpelación es el momento propicio para que el ministro, con todos los argumentos y toda la asesoría que tiene, pueda dar mayor información, y eso es mejor. No le teman al debate, a cuanto mayor debate, mayor esclarecimiento de un determinado tema, y la población se empapa mejor de las cosas que estamos haciendo, y más bien así no habría mala imagen para el Parlamento, porque ahí no va a salir el comepollo, el lavacamisa, el lavapiés, sino la discusión del tema. El tema de educación, usted no sabe cómo lo han apreciado los diferentes medios de comunicación que les ha servido inclusive de material. Bien, continúe, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Creo que los medios de comunicación han señalado en esta última oportunidad que definitivamente, por la presentación de un proyecto de ley que se discute en este recinto y donde cada uno de los congresistas puede señalar su posición respecto a cada uno de los artículos, pues no es dable, ¿no es cierto?, una interpelación. Ahora, es un derecho de las minorías, perfecto, pero este derecho, desde mi punto de vista y de la manera más cordial, no debe ser mal ejercido, porque limita y paraliza al Congreso en los debates que tiene que realizar con relación al tema de seguridad ciudadana. El pueblo nos está exigiendo el debate de las leyes relacionadas a la descentralización, a la lucha contra la corrupción, a temas de seguridad ciudadana. Pero, señor presidente, señores congresistas, a veces con estas interpelaciones, lamentablemente, algunos sectores de la oposición lo único que buscan es solamente vitrina en los medios de comunicación, porque no tienen fundamento, sustento para hacer una real interpelación, y eso lo tenemos que decir. En cuanto a las investigaciones, señor presidente, la bancada nacionalista está llana a que se inicien todas las investigaciones que se puedan dar ante los casos aislados que se puedan dar. Pero creo que el presidente Ollanta ha sido muy claro y muy preciso al señalar que la ley es igual para todos, sin ninguna distinción. Y en ese contexto, señor presidente, las leyes tendrán que aplicarse a todos sin ninguna limitación. Es más, señor presidente, este Congreso y esta bancada especialmente, y debe quedar totalmente ratificado, que apoya cualquier investigación que este Congreso demande. Gracias, señor presidente. Concluyó, congresista Gamarra. El congresista Gastañaduy. Gracias, presidente, por su intervención. Saludar a todos los señores y señoras congresistas el día de hoy. Presidente, acá se ha dicho varias cosas que es bueno aclarar. Se ha dicho que los voceros de nuestra bancada y de la bancada de Alianza Parlamentaria no podemos criticar la interpelación. Señor presidente, este es un espacio político. Los congresistas, como todo ciudadano, tenemos como derecho inespecífico la libertad de expresión. Y forma parte de nuestro estatuto parlamentario justamente la inviolabilidad del derecho de opinión. Entonces nadie tiene por qué resentirse cuando alguno de nosotros critica a la oposición por un acto o por un hecho que presenta. Es parte de la democracia, todos podemos criticar. Así como nosotros criticamos, también la oposición nos critica y nadie tiene por qué
resentirse es parte de la democracia y es un derecho constitucional que está recogido en la Constitución del año 93. También, señor presidente, se nos ha dicho que esta empresa, Crasni del Perú, habría hecho negociados en nuestro actual gobierno. Pero también hay que recordar que el día de hoy, en el Diario de la República, salió una información en primera plana que señala que esta empresa, Crasni del Perú, en el periodo del presidente Alan García, le habría vendido al Estado por cerca de 4.411.316 soles. Con lo cual la evidencia que es una empresa que ya contrataba con el Estado. Señor presidente, el tema también de los programas sociales, de la filtración, que lamentablemente se ven beneficiados algunos ciudadanos y ciudadanas que sin tener derecho, pero gozan de un beneficio de este programa, ya sea Pensión 65, ya sea Juntos. Señor presidente, es algo que lamentablemente, y hay que decirlo con esa expresión, siempre ha sucedido. Porque los programas sociales, señor presidente, es manejado justamente por seres humanos. Y una de las características que tenemos los seres humanos es justamente que erramos, que cometemos muchos errores. Pero en nuestro caso, señor presidente, en nuestro gobierno ya se han tomado las medidas correctivas, ya se han producido las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y eso no quiere decir, señor presidente, que nosotros estemos confabulados con la corrupción. Lamentablemente, señor presidente, uno de los problemas estructurales que tenemos en nuestro país y que data justamente de la formación de nuestra república es justamente el tema de la corrupción, pero eso no quiere decir porque algo funciona mal o porque presenta algunas falencias, vamos. Señor presidente, yo también solicito a los señores de la oposición que por favor mantengamos un poco la cordura, el silencio para podernos expresar, así como nos piden a nosotros también silencio, nosotros también pedimos silencio. A los colegas, por respeto entre pares, que cuando un colega intervenga podamos escucharlo, mantener el silencio. Puede continuar, congresista. Señor presidente, el congresista Velázquez Quisquén me pide una interrupción, con mucho gusto se la concedo. Congresista Velázquez Quisquén. Gracias, presidente de la Comisión de Constitución. Yo no he hecho una crítica, yo he hecho una reflexión. Yo he hecho una reflexión a la luz de lo que varios señores congresistas sostienen, de que piden información. Inclusive una de las razones por las que yo firmé la interpelación es porque a la ministra de Educación hace 2 meses le hemos pedido información y no le interesa. Cuando el presidente del Congreso no me quiso dar información de los gestores, utilicé una herramienta que el reglamento me permite dar. Ahí a los congresistas que se quedan callados y que dejan que su atribución que la Constitución le da pueda ser pisoteada por un funcionario designado. Yo no he hecho ninguna crítica, yo he hecho una reflexión en el sentido de que el Parlamento tiene que ordenar su trabajo. Un Parlamento que renuncia a su control político y a su fiscalización, de verdad que el país no va a sentir la cantidad de leyes que le ponen en el camino, porque más que caminos allanados son caminos empedrados. Para que finalice la interrupción. Y termino a raíz de la reflexión y la nota que ha sacado un diario periodístico con relación a la empresa del hermano del presidente. Este es un buen tema que debe ver la megacomisión. No sé por qué algunos congresistas que son muy activos investigando en esa megacomisión ahora no dicen nada. Esta boca no es mía. Gracias, pues, congresista. Puede continuar, congresista. Gracias, presidente. Presidente, entonces, como decíamos, el tema de los programas sociales, la filtración, lamentablemente, señor presidente, es un tema que se ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años. Pero eso no debe ser una justificación para que nosotros digamos que esos programas sociales deben ser retirados. Lo que sí debemos exigir es que haya más control. Lo que sí debemos exigir es que los resortes que están ya establecidos con la lucha contra la corrupción se active. Eso sí debemos exigir. Señor presidente, el congresista Sergio Tejada me pide una interrupción con su consentimiento, señor presidente. Congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Habría que recordar sobre los programas sociales que incluso el programa Juntos, que es uno de los mejores programas y que ha tenido menos dificultades, ha tenido problemas de filtración. El Comité Nacional de Supervisión y Transparencia de Juntos, presidido por el monseñor Bambarén, identificó también una serie de dificultades en este programa.
Dificultades van a haber, lo importante es identificarlas y tomar las medidas correspondientes. Ahora, si se quiere que se investigue por la media comisión este tema, otros temas, yo creo que ya hay una obsesión también con la media comisión. Con todo gusto, amigo Velázquez Gesquén, podremos investigar algunos temas que se presenten. Congresista Gastañaduy. Gracias, presidente. Presidente, otro de los temas que acá se ha esbozado es que cuando nosotros los congresistas solicitamos información en los 3 niveles de gobierno, lamentablemente el señor presidente hace caso omiso al pedido de información. Señor presidente, y creo que acá nosotros como un poder del Estado que tiene dentro de las funciones la de fiscalización, la de control político, tenemos que hacer algo. Si bien es cierto, este derecho de petición de información está contenido en la Constitución del Estado, el reglamento del Congreso, las consecuencias de no hacer caso a este pedido que formulamos nosotros los señores congresistas no está medianamente establecido. Sería bueno, señor presidente, que la Comisión de Constitución que me digno presidir conjuntamente con los miembros reformulemos en ese aspecto tanto la Constitución del Estado como el reglamento del Congreso para que este derecho constitucional esté debidamente garantizado, que se establezcan consecuencias civiles, penales, administrativas para aquellos funcionarios que son renuentes a cumplir un pedido de información que formulen algunos de los señores y señoras congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista, tiene la palabra el congresista Tapia. Gracias, presidente. Bueno, en esta oportunidad quisiera llamar la atención de la representación nacional. Es que hoy se cumplen 17 días de la huelga médica de salud y a través de la representación nacional saludar también a los médicos del Perú. Decirle que hay que atender sus justos reclamos. Es lamentable, una huelga es muy lamentable, puesto que repercute obviamente en los asegurados. 10.000 cirugías que no se realizan, 750.000 consultas tampoco que se realizan. Es importante mencionar de que el promedio latinoamericano del sueldo de los médicos es $3.500. Sin embargo, en el Perú se paga solamente 2.800 soles. 150 médicos contagiados con tuberculosis el año 2011. La demanda de los médicos de salud es un aumento de 1.500 soles, lo cual en los siguientes 6 meses generaría un monto de 50.400.000 y no como lo plantea el ministro de Trabajo, que sería 1.160 millones. Existe el antecedente de que el 24 de julio, antes de hacer su huelga, los trabajadores de Corpac y de SUNASA se aumentó sueldos entre 6.000 a 9.000 soles por la institución que es el FONAFE. Entonces, quiero decirle acá un llamado de atención al ministro de Economía, al ministro de Trabajo y a nuestro presidente, Ollanta Humala, para que solucionen de una vez por todos esta huelga médica que tienen nuestros médicos de salud. ¿Estamos en un gobierno de inclusión o en un gobierno de exclusión social? Muchas gracias, presidente. Congresista Belaunde. Ya está, muchas gracias. Simplemente quería hacer mención de 2 noticias que han salido, me parece que en la República y en el Perú 21, en el que se refieren concretamente a quien les habla de que me sumé a un pedido para de alguna forma obstaculizar la investigación solicitada por la Comisión de Fiscalización respecto de las ventas realizadas por la firma Krasny del Perú S.A. y empresas vinculadas a esa firma, de las que el ciudadano Alexis Humala Tazo es propietario del 25% de su capital social.
Y yo quisiera aclarar ese error, sospecho que sea un error, descarto la mala intención, o sea que debe ser un error de información. Yo quisiera aclarar, por lo menos en lo que respecta a mí, es que yo apoyé la moción de investigación que formuló el congresista Luis Iberico. E igualmente consideré de que se trataba de una magnífica oportunidad para hacer un examen y un análisis sereno y objetivo de esa lamentable situación. Y también, y eso está en la transcripción del debate, no lo tengo conmigo, pero recuerdo claramente lo que dije, es que pedía a la presidencia y por su intermedio a la Secretaría Técnica de la Comisión que precisara y delimitara bien el ámbito de redacción de la moción que se va a presentar al Pleno, no sé si hoy día, pero en los próximos momentos. Y esa moción consiste precisamente en que se investiguen todas las ventas realizadas por esa empresa o empresas relacionadas vinculadas al ciudadano Humán Latazo, Alexis Humán Latazo, hechas al Estado en su conjunto. Por lo tanto, quisiera dejar eso aclarado aquí para conocimiento de todos los congresistas. Muchas gracias, señor. Bien, congresista Belaúnde. Congresista Elías Ábalos. Gracias, presidente. Muy buenos días. Quiero resaltar el trabajo que se está haciendo a nivel nacional e internacional con relación al lanzamiento de la ruta del Pisco. Como iqueño, debo resaltar esto, el señor ministro José Luis Silva Martinot está invitando a las autoridades y seguramente embajadores también, a Ica, el día de mañana para ver la ruta del Pisco. Creo que es importante que todos podamos estar presentes. Ya sé que el señor del Callao va a estar presente mañana. Por otro lado, señor, con relación a los pedidos que hacen los congresistas, yo sí sigo los documentos que envío, pero quiero llamar la atención en la mejor forma al señor viceministro de Energía y Minas, Guillermo Chino Guamaní, con quien tuve una reunión con el sindicato de la Chogán, de Marcona, Chogán Hierro Perú, porque hay muchísimos problemas que no se han solucionado para más de 1.200 trabajadores con relación a condiciones laborales y de seguridad, higiene minera y medio ambiente. Exhorto al señor viceministro cumpla con enviar a las autoridades de su ministerio a Marcona para ver este tema. Me pide una interrupción el congresista Guayama. Congresista Guayama, atiende la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, por intermedio, saludar a toda la representación parlamentaria. Un poco para poner a conocimiento de todos a lo que acaba de decir el congresista Tapia, no se ajusta a la verdad. Si realmente el sueldo de los trabajadores de salud es muy bajo, ese sueldo está congelado por más de 15 años, pero en este gobierno, como conclusión de las negociaciones,